segundo. Bueno, entonces en el tercer objeto de aprendizaje se aborda la toma de decisiones, y para abordar la toma de decisiones, primero se plantea como una diferencia entre las filosofías de costeo. Recuerden que nosotros la semana pasada abordamos los sistemas de costos, como esos sistemas que nos permiten dar la información detallada de los objetos de costo de la compañía, sean estos objetos productos, servicios, actividades, áreas, incluso pues como clientes, secciones, unidades estratégicas de negocio, o incluso lo que en algunas compañías llaman cubos, que es uno de estos elementos, pero de manera transversal, que algunos también lo definieron en su trabajo que entregaron esta semana, a través de que, por ejemplo, ver un producto, pero también ver el tema de los procesos que ese producto tiene, o ver ese producto con los procesos y fuera de eso combinarle los clientes. Por eso es que se hace como una referencia frente al tema de los cubos. Recuerden entonces que esos sistemas de costos tienen tres elementos: una base de costeo, una metodología de costeo y una filosofía. Esto que les estoy presentando en este momento es sobre la filosofía de costeo, es cómo vamos a mostrar esa información en los estados de resultados, y para llegar al estado de resultados requerimos un estado del costo para saber el costo de la mercancía vendida. Entonces se tienen dos metodologías, la del costeo absorbente y la del costeo variable. ¿Alguien ya leyó sobre este tema? ¿Se conoce este tema? Para que hagamos un resumen breve de esto. O bueno, lo que van entendiendo de esto, ¿sí? Sí, he leído lo que pusiste en los capítulos de los libros. En el de administración voy en el segundo capítulo de la lectura de él. Perfecto. ¿Y qué encontraste sobre el costeo variable y absorbente? ¿Todavía? Pues todavía definirlo así tan claro no lo tengo. Listo, pero entonces aquí también tocamos una de las clasificaciones que hemos considerado pues como relevantes en este tema de los recursos, que es la de comportamiento de los costos fijos y variables. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien que haya ya abordado este tema? Bueno, entonces, para que hagamos una referencia con ese comportamiento de los costos, que digamos que van a ver que muchas de las herramientas que se utilizan es a la luz de ese comportamiento fijos y variable, este también no está alejado de ello. Entonces, están los sistemas de costeo absorbente y los sistemas de costeo variable. El de costeo variable implica que los costos que van a estar representados en ese costo de la mercancía vendida son los costos variables del producto. En general, el tema de los costos variables, pues uno asimila el material, ¿cierto? En algunas compañías la mano de obra cuando se paga, digamos, por unidades producidas. Algunos costos indirectos de fabricación, no todos, y incluso pues para ese tema de costos indirectos es muy usual que los lleven al fijo por esa falta de identificación con el producto y trazabilidad que se pueda tener. Entonces, y también en este costeo variable se incluye en el tema de la contratación, que ese sí es un componente variable. Uno paga por unidad realizada, que un ejemplo muy claro pues es en el tema de los textiles, que por ejemplo cuando se maquila, lo que llamamos maquila o outsourcing o tercerización, uno está pagando en la compañía porque le hagan un proceso, pero va a pagar en función del volumen de lo que hagan de ese proceso. Si yo soy Levi's y tengo contratado con una compañía la elaboración de los blue jeans, pues yo le voy a pagar a esa compañía en función del blue jean elaborado. Entonces, entonces en este costeo variable solamente va a tener los costos variables. En este costo absorbente, entonces ya incluye los costos variables, pero también los costos fijos. Miremos acá más fácil. ¿Por qué se llama absorbente? Porque realmente lo que se hace es que se absorbe el costo fijo en el costo de los productos. ¿Listo?
Y para uno absorber o llevar ese costo fijo a los productos, ¿qué tendrá que hacer? ¿Ustedes qué consideran que hay que hacer? Si yo tengo una compañía donde tengo plenamente identificados mis costos variables, pero tengo unos costos fijos de qué, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Levi's y con esta empresa que contrata toda la maquila de blue jeans. Si estamos en esa maquila de jeans, sabemos que cuáles son los costos variables para hacer esos blue jeans, pues va a ser todo el tema de la materia prima para hacer el blue jean, pero también va a ser la mano de obra que estoy pagando por unidad producida, en algunos casos en los cuales yo al empleado le diga, por unidades adicionales a que ustedes me hagan, digamos como un tema de recompensa o de beneficio, yo lo voy a pagar por unidad producida, o en aquellos casos en los cuales yo tengo picos de producción que me toque incluso a mí como empresa tercerizadora, tercerizar ese proceso porque no tengo capacidad, esos serían los costos variables. Pero tengo dentro de la compañía una cantidad de costos fijos, una infraestructura, unas maquinarias, unas personas que están de cara a la producción, pero realmente no son los que hacen los blue jeans. ¿Cómo hago para asignarles esos costos fijos a esa producción? ¿Cómo analizan ustedes eso? ¿O cómo lo hacen en sus compañías? Eso no es el prorrateo, de forma proporcional. Exactamente. Entonces, el término pues, genérico que se utiliza es prorratar, distribuir esos costos fijos en la producción. ¿Cómo lo hacen en sus compañías? Si conocen o si han avanzado en el trabajo que es para la semana entrante. No, ni idea cómo lo hace la empresa. Listo. ¿Y los otros compañeros? Juliana, Mayra. Pues la empresa lo hace por centros de costo. Entonces, digamos que es una empresa de servicios. Sí. Entonces, lo que hacen es a cada área asignarle un centro de costos. Es más o menos lo que me han explicado. Lo asignan por centros de costo los recursos directos, ¿cierto? Y aquellos que son comunes a todo el negocio, supongamos los impuestos, los seguros, los servicios públicos, el arrendamiento, las depreciaciones. ¿Cómo de pronto te han explicado que hacen eso, Nelson? No has llegado puntualmente a eso, que sería muy interesante preguntar. Digamos que no he llegado a eso aún, profesora, ¿sí? Listo, pero entonces es muy interesante que hagas la pregunta porque ahí en el manejo de los costos fijos es donde se presentan mayores dificultades, porque digamos que en el tema de lo variable o de lo directo, en el caso de la distribución por centros de costos, es muy fácil asignarle a una área, en este caso por centros de costo, cada uno de los recursos atribuibles a esa área. Entonces, el tema de los salarios es el más claro. Entonces, una persona que tenga un salario y pertenece a una área, entonces ese salario pertenece a esa área, ¿cierto? Entonces, no hay discusión frente a ese valor. Pero sobre los otros, sí puede haber unas discusiones y ahí es donde entran todos estos modelos de distribución. Entonces, volviendo al tema de la distribución de los costos fijos, esos costos fijos, como nos decía Juan Carlos, es una distribución por un prorrateo, pero realmente eso es una distribución por alguna base de actividad que en general las compañías utilizan o número de unidades, o tiempos de producción, o tiempos de máquina, o clasifican los recursos de acuerdo con esas características, dependiendo también pues del tema de la empresa en general. Pues si estamos hablando de una empresa de producción, será muy válido el tema de tiempos de producción, el tema de unidades, pero si estamos hablando de una empresa de servicio, pues entonces ya estamos pensando más
en tiempos de servicio. Por ejemplo, el tema de la consultoría que en un chat anterior socializábamos, decíamos que las personas que trabajan en consultoría generalmente diligencian unas actividades y reportan a qué cliente les están reportando o les están trabajando. Entonces, con esos tiempos yo hago esas distribuciones. ¿Listo? Entonces, para volver al tema, entonces hay un costeo variable y hay un costeo absorbente. También algunos hablan de un costeo directo, que digamos puede ser ese que se habla por centros de costos, llevarlos directos a ese centro de costos, pero las dos grandes tendencias son estas dos. Para los contadores, para nuestros compañeros contadores, ¿cuál de estos dos son los que nosotros trabajamos en la empresa? Desde la norma. ¿Y cuál, la norma de inventarios de las normas internacionales, cuál es el que sugieren? ¿Cuál de estos dos? Los que ya estén trabajando en normas internacionales. Bueno, entonces la norma internacional no habla precisamente de estos nombres como tal, costeo absorbente y costeo variable, pero en la norma de inventarios, cuando se habla de cómo se van a hacer todas las asignaciones de costos a los productos, habla de que los costos indirectos de fabricación se distribuyen a los productos de acuerdo con la capacidad normal. Entonces él ya nos está diciendo y nos está llevando y nos sugiere, porque la norma nos plantea que todos los costos se lleven al producto, es decir, los costos variables y los costos fijos se lleven al producto, pero ya hace un hincapié en la norma internacional de que estos costos fijos se lleven con una capacidad normal, es decir, teniendo en cuenta unas estimaciones reales y aproximadas del negocio, no teniendo en cuenta una cosa, capacidad teórica, que quiere decir una capacidad teórica, y el ejemplo es muy sencillo: ¿cuántas horas trabajan ustedes al día y cuántas horas los contratan? Entonces podemos decir, nos contratan 8 horas al día, esa sería mi capacidad si estuviéramos hablando en temas de tiempo de la capacidad teórica, pero realmente cuántas de esas 8 horas son efectivamente laboradas, porque hay tiempos muertos, tiempos de descanso, tiempos de pausas activas, tiempos, si ya lo volvemos en función del mes y en función del año, pues ya habrán otros tiempos destinados a actividades de capacitación y demás, e incluso el tema de las incapacidades. Entonces, ya la norma internacional ya hace una apropiación de que se maneje por un costeo absorbente y hace una condición especial para que tengan ustedes en cuenta. Cuando dentro de este análisis las compañías tienen desperdicios anormales, porque puede que dentro de una compañía existan unas pérdidas normales de la misma ejecución de los procesos, esos que son anormales, que sí se consideran como desperdicios y reprocesos, no se pueden llevar directamente al costo, sino que deben de afectar al estado de resultados de manera directa. Eso a la luz de la norma internacional. Desde la norma colombiana pues no había como una regulación muy inclinada, pero generalmente se trabaja un costo absorbente. Entonces, muchos me van a preguntar, ¿por qué se manejan estos dos? Porque digamos que en norma se habla mucho del tema del costo absorbente, pero ya vamos a ver más adelante que para efectos de algunas tomas de decisiones y algunas estrategias de decisión, la recomendación es hacerla a través del costeo variable. Listo, entonces en conclusión, vamos a recordar, esto es un estado de resultados, ingresos, costo de venta, utilidad, gastos y utilidad operacional. Digamos que en el costo absorbente, el costo de la mercancía vendida está definido por costo fijo y costo variable,
ya dijimos que este costo fijo pues se hace por prorrateo, por distribución, y si ya estamos aplicando norma internacional y incluso pues desde antes lo que se hacía en las compañías era trabajar bajo la capacidad normal. Entonces este costo de la mercancía vendida va a tener estos dos elementos. Mientras que en el costeo variable, el costo de la mercancía vendida solamente va a tener el costo variable. Hay una diferencia conceptual entre utilidad bruta y margen de contribución. Miren que acá ya no es utilidad bruta, sino margen de contribución. Y es porque ese margen de contribución solamente incluye la resta entre el ingreso y el costo variable, y lo que dice es que permite cubrir los costos y gastos fijos. Entonces, miren que aquí al final aparecen los costos y gastos fijos. Esa es una pues, de las diferencias a nivel de cálculos y operativos. Ya enseguida lo vemos de manera numérica. Bueno, entonces aquí en la presentación ya van a encontrar pues como las diferentes definiciones, pero lo que quiero resaltar es que entonces el costo variable aparece, el costo del producto son solamente los variables dentro de la estructura de costos que tenga la empresa. Ya se va a hablar de un margen de contribución, que este margen de contribución nos va a servir para un elemento de toma de decisiones, por ejemplo, en puntos de equilibrio, puntos de cierre, definición de productos más rentables. En cambio, en el costo absorbente son los costos variables, los costos fijos, y ya se habla pues de una utilidad operacional.